Quiero iniciar este video a raíz de una publicación que hice en Maestros Bíblicos Instruyendo Protestantes. La publicación que hice decía así: la Biblia, la Santa Biblia es como una receta de comida, y la única que tiene el modo de preparación es la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué publiqué estos comentarios? Es a raíz, hermanos, de tanta confusión que hay hoy en día. El demonio es astuto, lo primero que hace es confundir, y ahora es como está confundiendo y atacando a los hombres para que no se salven. Esta publicación quiero empezarla con una cita bíblica, hermanos, para darnos cuenta cómo está atacando el enemigo. Está en 2 de Corintios 11, voy a leer la escritura. Pues antes de empezar con la escritura quiero que nos pongamos en manos de nuestro Señor, en nombre de la Santísima Trinidad, que hoy estamos celebrando su día, la gran revelación, Dios Trino, un gran misterio definido en la Iglesia Católica, columna y fundamento de la verdad. Empezamos pues esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 11, para ver cómo ahorita está atacando el enemigo. Es un hecho de que ahorita hay mucha confusión, ¿y de dónde viene la confusión? La duda. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Discúlpenme que si me tardo poquito, pero ya ahorita la voy a tener. 2 de Corintios 11, si tienen la escritura, pues para que vean y no se dejen engañar. Dice así: ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Palabra de Dios. Miren, hermanos, en la Escritura encontramos la verdad. Y esta es una verdad que ahorita se ve reflejada en el mundo. Estamos siendo seducidos por otro evangelio, no el evangelio que hemos recibido desde hace 2000 años. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo se está predicando la verdad. Y para muchos es motivo de escándalo que digamos que esa verdad solo la tiene la Iglesia Católica. Pues aunque sea motivo de escándalo, es la verdad. Quiero recordarles, hermanos, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y que se realizan en todo bautizado y que está viviendo la fe católica, viviéndola. Estas palabras se hacen realidad, un misterio de amor, como el Señor quiso que esta salvación continuara a través de sus hijos, de sus bautizados.
está en Lucas 10:16 y dice así. No voy a buscarla, más o menos les voy a decir cómo dice, ustedes la buscan. Lucas 10:16 dice: al que ustedes escuchan, a mí me escucha, y a quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y así es, hermanos. Esta gran división empezó poquito después de 1500. Toda esta verdad venía predicándose, los sacramentos. En las catacumbas se han encontrado niños con fecha de cuando fueron bautizados desde niños. Ahorita, pues, desgraciadamente nuestros hermanos dejan de lado ese sacramento de salvación. Ya no bautizan a los niños. Un día, pronto voy a grabar un video sobre el bautismo de niños con citas bíblicas. Aquí lo tengo porque también hay mucha confusión ahí. Empezó este revuelo a raíz de que un monje católico, Martín Lutero, se separó de la iglesia y pues dijo algo antibíblico, que la escritura la podíamos interpretar cada quien a nuestra manera, y eso es antibíblico. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios, y esto está en Segunda de Pedro 1:20. Dice así. Por eso les digo, la Biblia, estas palabras pues ya me las había inspirado el Señor, y por eso las quise compartir con mis hermanos. Dice la Escritura en Segunda de Pedro 1:20, dice: sépanlo bien, y eso se los dice a ustedes, hermanos separados. Y también creo que Martín Lutero lo tenía que saber. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Palabra de Dios. Puedo ponerles un ejemplo, hermanitos. Hagan de cuenta, yo escribo un libro de mi vida y se los doy para que lo lean. Ahora, en ese libro puede haber puntos que estén difíciles de entender, como dice aquí. Ahora, esas discusiones que va a haber en los que están leyendo el libro de mi vida, ¿a dónde tienen que ir para encontrar la respuesta? Tienen que ir al que escribió el libro, al que ha vivido esa vida, hermanos, y ahí encontrarán la verdad. En el año 382, San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica, recopiló la Escritura, 27 libros. Había muchos escritos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Él supo cuáles eran inspirados. Esos 27 libros los juntó y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Por eso, en Primera de Timoteo 3:15, la casa del Dios vivo, la iglesia, la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. De la columna y fundamento de la verdad que es la iglesia salió la Biblia. Por eso sé que la Biblia es palabra de Dios, porque lo dijo la columna y fundamento de la verdad. Ahora, hermanos, pues ahorita hay mucha confusión, y esta confusión se hace presente. Aquí Pedro también nos insiste en sus cartas y nos dice en Segunda de Pedro 3:16, dice: e insiste sobre esto en todas sus cartas,
hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Se tuercen para su propio daño. Es un gran peligro, hermano, salirte de la iglesia fundada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque pierdes ese alimento que te da vida eterna. Juan 6. Ahí está ese gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Un día le decía a un hermano y me dice, el pan es la palabra. Pues engañadito porque alguien más le dijo. Pero el Señor, para que no se dejen engañar sobre esto, les dice, y el pan que yo les daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. Sacramento que solo tiene la Santa Iglesia dejada por Jesucristo, que solamente por el poder que les dejó a sus apóstoles, ese pan se convierte en carne y el vino en sangre de nuestro Señor Jesucristo, que alimenta nuestra vida y que da una promesa hermosa. Esa promesa es: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Yo creo, Señor, en esa promesa. Las palabras de Dios son vida y espíritu, vida eterna. Y solamente la iglesia que cree este gran misterio es la Iglesia Católica. Por eso el demonio es astuto, te saca de la verdad para que pierdas ese alimento que te da vida eterna, hermanos. Bueno, pues los dejo. Que Dios los bendiga y ojalá que mis hermanos separados puedan volver a la casa del Padre, a esa casa donde el Hijo pródigo regresó. Fuera de la iglesia solo hay oscuridad y muerte, hermanos, hambre. En la iglesia está todo el tesoro. Tú eres Pedro, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una iglesia, hermanos, que tiene esas llaves del reino de los cielos. A través de los sacramentos el Señor derrama su gracia para darte vida eterna. Regresa, hermano, a la Santa Iglesia de Dios, a los sacramentos, para que puedas tener vida eterna. Que Dios los bendiga. Amén.